Hola a todos, mi nombre es Daniela y soy estudiante de Ingeniería Farmacéutica. En este video hablaré acerca de la destilación por el método de McCabe, el cual es un proceso ampliamente utilizado en la carrera de Ingeniería Farmacéutica. La destilación es un proceso físico fundamental en el que se separan los componentes de una mezcla líquida aprovechando la diferencia en sus puntos de ebullición. Este procedimiento se ha utilizado desde la antigüedad y con el paso del tiempo ha evolucionado tanto en su aplicación como en la complejidad de los equipos que se utilizan para llevarlo a cabo. En términos simples, destilar significa calentar una mezcla hasta que uno de sus componentes se evapora, luego enfriar ese vapor para volverlo líquido y así obtenerlo separado del resto de la mezcla. Aunque el principio es sencillo, su aplicación es muy amplia y abarca desde procesos caseros hasta industrias altamente tecnificadas. El alcance de la destilación va mucho más allá de la simple separación de líquidos. Es una técnica esencial en diversos campos del conocimiento y la industria. Por ejemplo, en el ámbito industrial, la destilación se emplea en la producción de combustibles, disolventes, alcoholes, aceites esenciales, productos químicos y, por supuesto, en la industria farmacéutica. En el entorno artesanal se utiliza para la fabricación de bebidas alcohólicas como el mezcal, el tequila o el ron, así como en la elaboración de perfumes, esencias y remedios naturales. Por otro lado, en el campo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la destilación es una herramienta fundamental en laboratorios químicos farmacéuticos, ya que se utiliza para aislar, purificar o recuperar sustancias con fines analíticos, experimentales o productivos. En el contexto específico de la ingeniería farmacéutica, la destilación tiene múltiples aplicaciones que abarcan desde la investigación básica hasta la producción industrial de medicamentos. En esta carrera, el conocimiento de manejo de procesos como la destilación resulta esencial para garantizar la calidad, pureza y eficacia de distintos productos farmacéuticos. Algunas de las áreas clave donde se aplica esta técnica es en la producción de principios activos farmacéuticos, en la formulación de medicamentos, en el control de calidad y análisis de materias primas, en la ingeniería de procesos y diseños de plantas farmacéuticas, en el desarrollo de productos naturales y la recuperación de disolventes en el manejo de residuos. Para comprender el proceso de destilación es importante conocer los siguientes conceptos, en el cual en primer lugar tenemos los modelos termodinámicos para el equilibrio líquido-vapor, el cual el equilibrio líquido-vapor, conocido como LELV, es un principio termodinámico fundamental en los procesos de separación por destilación, ya que se refiere a la condición en la que la tasa de evaporación de un componente en una mezcla líquida es igual a la tasa de condensación desde la fase vapor. Para comprender este equilibrio es esencial partir desde los conceptos básicos de las transiciones de fase, las propiedades coligativas y los modelos termodinámicos que describen el comportamiento de las soluciones. En este caso, en la imagen se muestra un diagrama de bases, el cual es una herramienta fundamental en la destilación fraccionada, ya que se muestra la relación entre la composición de una mezcla de líquidos y las temperaturas de ebullición. En este gráfico se permite visualizar cómo varía la proporción de los componentes en la fase líquida y vapor a medida que se aplica el calor. En una destilación fraccionada, este diagrama se utiliza para identificar los puntos en los que una mezcla comienza a hervir y cómo se enriquecen los vapores en el componente más volátil. De igual forma, en esta tabla se muestran los modelos termodinámicos para el equilibrio líquido, en el cual se presentan distintas ventajas y limitaciones de cada uno de estos modelos. De igual forma, se menciona el tipo de mezcla. Cabe mencionar que estos modelos termodinámicos son los más utilizados usualmente y aquellos que se consideran que tienen una mayor eficacia. Continuando con el diagrama de fases, este diagrama permite entender que a una temperatura dada, el paso de esta fase a otra depende de la presión y viceversa. Este concepto es crucial para analizar sistemas de mezcla, especialmente al modificar las condiciones por la presencia del soluto. Dentro de este diagrama de fases se hace presente el punto triple, el cual es
se hace presente una sustancia pura y es el conjunto de las condiciones de presión y temperatura donde coexiste el equilibrio de sus tres fases, es decir, sólido, líquido y gaseoso. En el diagrama de fases de presión y de temperatura, este punto aparece donde se cruzan las tres curvas de equilibrio, sólido-líquido, líquido-vapor y sólido-vapor. Al adicionar un sólido no volátil como un cloruro de sodio, se observa que se altera el equilibrio de las fases, por lo que se reduce la temperatura de fusión y se modifica la presión del vapor. Esto provoca un desplazamiento del punto triple o incluso una desaparición, lo cual refleja como los efectos coligativos del soluto afectando el comportamiento termodinámico del sistema. Mencionando las propiedades coligativas, estas son aquellas que dependen del número de partículas disueltas en una solución y no por su naturaleza. Entre ellas está la disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación y la presión osmótica. Dentro de este análisis encontramos la ley de Raoult, la cual establece que la presión de vapor de una solución es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. Este modelo supone soluciones ideales, es decir, sin interacciones específicas entre las moléculas, lo que realmente ocurre de forma muy rara en la realidad. Los postulados de la ley de Raoult son los siguientes. En primer lugar, tenemos las mezclas de gases ideales, el cual engloba una esfericidad de sus moléculas y las fuerzas de interacción débiles, obedeciendo esto a la ley de gases ideales. Y las soluciones ideales, el cual engloba la fuerza iónica débil, químicamente semejantes y un coeficiente de actividad igual a uno. La ley de Raoult, en este caso es la modificada, se utiliza para describir mezclas líquidas reales que no se comportan idealmente. En sistemas ideales como mezclas de gases, las moléculas tienen formas esféricas como interacciones débiles y obedecen específicamente a la ley de gases ideales. Pero en este caso, en las mezclas líquidas hay fuerzas intermoleculares más fuertes, como enlaces de hidrógeno o fuerzas iónicas, varía el caso. Es por ello que se introducen coeficientes de actividad para corregir dichas desviaciones. Eh, Esta ley de Raoult se expresa por medio de la siguiente fórmula, en el cual tenemos las presiones igual a la presión 2, X2 y gamma 2. Esto dando resultado a la presión 1, a X1 y Y1. Dentro de esta ley se hacen presentes estos puntos, los cuales son el punto burbuja, el punto de rocío, el azeótropo y la volatilidad relativa. Los puntos de burbuja indican cuando una mezcla líquida comienza a hervir, mientras que los puntos de rocío son el momento en el que el vapor empieza a condensarse. En este caso se usan fracciones molares de vapor en y se siguen a partir de una fórmula. En este caso, la volatilidad relativa nos dice qué componente se evapora más fácilmente y se define mediante la siguiente ecuación presentada. ¿Qué es un azeótropo? Bueno, un azeótropo es una mezcla de los dos líquidos que al hervir mantienen la misma composición de la fase líquida y en fase vapor, es decir, no se puede separar completamente por una destilación simple y pues en ciertos gráficos de temperatura y presión en base a la composición se ve un pico, un valle en la curva de ebullición. Si el azeótropo, o en este caso la volatilidad relativa, eh, se presenta en la zona del diagrama, esto indica una presencia potencial de un azeótropo. En este caso, si la volatilidad relativa tiene un valor cercano a uno, probablemente no haya azeótropos. Es por ello que el cálculo de la volatilidad relativa es fundamental, ya que permite saber si existe o no el azeótropo en el sistema y así podemos separar los componentes eficientemente mediante la destilación. En el diagrama que se muestra a continuación es el diagrama de punto de ebullición que se muestra en la gráfica. Se representa por medio de una curva de precisión y en donde de igual forma se
B el líquido de saturación. Explicando un poco este ejemplo eh, de la curva del punto de ebullición, este corresponde desde el punto A una fracción molar y desde el punto B corresponde a la fracción molar del punto A cero. Este, en este caso, el componente más volátil sería el componente A, por lo tanto, el punto de ebullición es menor al del punto B. La curva en el diagrama es el punto de rocío, mientras que la otra curva es el punto burbuja. Si bien esta curva en conjunto a las que se muestran a continuación, nos muestran cómo cambian las composiciones de las fases líquido y vapor durante el proceso de destilación. Aquí es donde entra el proceso del método de McCabe, el cual este método nos permite diseñar y analizar columnas de destilación a partir del diagrama de equilibrio. Se traza una línea de operación y las etapas teóricas para saber cuántos platos o etapas se necesitan para separar una mezcla hasta cierta pureza. Es una herramienta gráfica muy poderosa ya que se basa directamente en estas curvas de equilibrio que acabamos de analizar. Como aquí en la imagen se muestra una columna de destilación en el cual se hace presente la alimentación del sistema. En base a lo anterior y lo mencionado recientemente, tenemos que la ley de Raoult modificada y el conocimiento de los puntos de burbuja y rocío, obtenemos el diagrama de equilibrio. Y con este diagrama aplicamos el método McCabe para diseñar la separación en la destilación. La imagen que se muestra a continuación es el diagrama de McCabe utilizando para el diseño de columnas de destilación binaria. En el gráfico se representa la curva de equilibrio líquido-vapor, que en este caso es la línea negra que está en medio del diagrama. La recta superior de operación, el cual es la recta de enriquecimiento en color verde, la recta de operación inferior, que es la recta de agotamiento en color rosa, y la recta Q, que es en color azul, y corresponde a la condición de alimentación. También se incluye una recta de identidad que es de Y igual a X, y las composiciones del destilado, alimentación y fondos marcadas con líneas rojas. Las etapas teóricas de separación se indican con líneas en forma de escalones numerados, representando el número de platos necesarios para alcanzar la separación deseada de la composición de alimentación. Con lo anterior mencionado, podemos aplicarlo en un ejercicio, el cual tiene el siguiente enunciado. Se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol sobre hora a punto de ebullición que contiene 42% mol de heptano y 58% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales, para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1 mol de heptano. La relación de flujo es 2.5 sobre 1. Calcule las mol sobre hora del destilado del residuo, el número teórico de platos, el número de platos de alimentación y la temperatura de alimentación. A continuación se proporcionan los datos de equilibrio a 101.32 kilopascales para la fracción mol de N-heptano en X, H y YH. En la tabla se representan los datos de temperatura y concentración. En esta imagen se muestra la columna de destilación del ejercicio, en el cual se muestra la alimentación y cada una de las composiciones mencionadas anteriormente. Para el inciso A tenemos el calcular las mol sobre la concentración del destilado y del residuo, en el cual se determina el balance global en primer lugar y los balances de cada uno de los componentes, en este caso es del heptano. Se sustituyen cada uno de los valores y se resuelven los sistemas de ecuaciones, obteniendo finalmente como resultado del destilado y del residuo de 114.7 mol sobre hora
y 85.1 mol sobre hora. En cuanto al inciso B, que es el número teórico de platos y el número de platos de alimentación, se utilizó un simulador llamado GeoGebra en el cual se graficaron los datos dados por el problema y a este simulador se le pidió obtener la poligonal. Una vez que se obtiene la poligonal, se traza la línea de operación de extremo a extremo y se agregan cada una de las composiciones que nos da el ejercicio. En este caso es 0.42, 0.01 y 0.097. Y se realizan cada una de las intersecciones de los puntos en el gráfico. Mm, Para continuando, para la obtención de la línea de enriquecimiento se obtiene a partir de la siguiente ecuación. Esta línea se llama los C. Se sustituye en cada uno de los datos y se grafica esta ecuación. Para obtener la línea Q, en este caso, esta gráfica va más allá del punto de intersección de la zona de enriquecimiento, ya que establece la alimentación entre ambas zonas. Por lo tanto, se debe determinar como uno, ya que de acuerdo a la bibliografía consultada es un líquido saturado. Finalmente, graficamos la anterior y ahora tenemos tanto la línea de enriquecimiento como la del agotamiento y alimentación. Para determinar la cantidad de platos, graficamos de forma escalonada. Para ello es importante realizar un zoom al gráfico para obtener una mayor precisión del número de platos, obteniendo finalmente una cantidad de platos eh, teóricos de 12 y 6 platos de alimentación. En este gráfico se puede observar de forma más detallada tanto la línea losa, la línea Q, el sistema que en este caso es heptano y etilbenceno y la cantidad de platos obtenida finalmente. Para obtener la temperatura de alimentación, tenemos el siguiente diagrama, el cual obtenemos finalmente una temperatura de 388 grados Kelvin, que es igual a 115 grados centígrados. En esta gráfica se presenta un diagrama de TXY a presión constante de 101.325 kilopascales para una mezcla binaria de heptano y etilbenceno. En este caso, el eje X representa la fracción molar y en este caso el heptano es el componente más volátil. La curva azul muestra la composición del líquido en equilibrio y la curva roja muestra la composición del vapor en equilibrio. ¿Cómo encontramos la temperatura? En este caso, la composición conocida de la mezcla puede seguir los siguientes pasos para encontrar esta temperatura, ya que partimos a partir de una fracción molar el cual se ubica sobre el eje horizontal. Se traza una línea que corte la curva azul y la otra línea en el eje Y para leer las temperaturas correspondientes. El valor de la curva de la temperatura de vapor en equilibrio de esta composición es de 388 grados Kelvin. Esto es ya al cortar la curva azul, lo que indica que la temperatura eh, de ebullición con 50 por ciento de heptano. ¿Cómo se obtuvo este diagrama? Bueno, fue por medio de la simulación de Chemsem, que es un software utilizado para la simulación de procesos de separación por etapas, como la destilación, absorción y extracción, y sirve para modelar columnas de separación utilizando datos termodinámicos y de equilibrio, permitiendo evaluar el diseño y la operación de estos procesos. En la industria química es útil tanto en la investigación como en la enseñanza de operaciones unitarias.
Como se muestra en el video, en este caso tenemos el software, el cual se le añade un título del sistema que tenemos y una descripción de lo que se trata. Continuamos con los componentes, que en este caso nos los da el problema, que es heptano y etilbenceno. De este lado se buscan y se adhieren a la parte derecha de nuestro gráfico. Ahora tenemos la operación, que en este caso es una destilación simple, y se agregan los números de platos teóricos y de alimentación, que es 12 y 6, y se presenta la torre de destilación, perdón, la columna de destilación. Ahora tenemos las propiedades, en este caso es en base a gamma pi en una presión de Antoine y muchos de estos datos el simulador ya no los genera automáticamente, es por ello que como se observa no se modifican. Ahora tenemos el FED, donde tenemos las propiedades en base a distintas unidades. Estas unidades se pueden cambiar y las agregamos en base al problema. En este caso tenemos las composiciones de 42 y de 58 que completan el 100% del sistema. Em, Continuando con las propiedades físicas, que es el análisis, la presión, que se mantiene constante de acuerdo al problema, y las composiciones de 0.97 y de 0.01 mencionadas en la columna de la destilación de nuestro sistema en general. Una vez que tenemos todos esos datos y todas las flechitas están en verdes, pedimos los resultados en el método de McCabe, el cual, como se muestra, de igual forma nos dan los números de platos y cada una de las líneas de losa y la línea de equilibrio. En este caso, también nos da el método gráfico, entre otras cosas. También se menciona la eficiencia, las mesas, los gráficos, las unidades, la resolución de distintas operaciones. Obteniendo finalmente de igual forma 12 platos teóricos y 6 platos de alimentación, esto realizando una comparación con el simulador GeoGebra y con el simulador Gemsem, en los cuales, como se puede observar, se obtiene relativamente el mismo resultado. Este sistema también nos permite realizar una estimación de costos y materiales, como se puede ver en la imagen, ya que en la sección de estimación de costos y materiales se permite obtener una información sobre los componentes necesarios en un proceso de separación en las columnas de destilación. Además, en base a estos datos de entrada y resultados de simulación, se puede hacer una aproximación del consumo de energía, materiales de construcción recomendados y parámetros que influyen en el costo del equipo. Todo esto permite estimar de forma preliminar los costos involucrados en el diseño y operación del proceso simulado. El uso de este tipo de herramientas como Jensen o calculadoras termodinámicas como GeoGebra representan realmente una ventaja significativa en el aprendizaje y análisis del método McCabe, ya que la destilación fraccionada, o bueno, en general en todos los tipos de destilación o cualquier operación unitaria, ya que una de sus principales fortalezas es la precisión que ofrecen al modelar sistemas reales mediante ecuaciones complejas y bases de datos termodinámicas confiables. Esto en ejemplos como en el de Chema, que permite visualizar con claridad comportamientos como la aparición de azeótropos, desviaciones del ideal y condiciones óptimas de operación. Además, estas herramientas promueven el desarrollo de habilidades prácticas esenciales en la formación de un ingeniero farmacéutico, ya que permite una interpretación de datos, un análisis gráfico, un modelado de sistemas, una solución de problemas y el uso de un software técnico especializado. Como conclusión, tenemos que el estudio de una destilación fraccionada, apoyado por herramientas digitales como simuladores termodinámicos y graficadores y también softwares, facilita la comprensión profunda de los principios que rigen el equilibrio de líquido-vapor, sino que también prepara al estudiante para enfrentar desafíos reales en el diseño y operación de procesos de separación.
Este enfoque práctico que ofrecen este tipo de plataformas nos permiten aplicar conocimientos teóricos a situaciones reales, así encontrar la forma de optimizar condiciones de operación y entender las limitaciones. En general, el uso de estas herramientas no solo impulsa un aprendizaje un poco más técnico, sino también una interpretación crítica de resultados y el desarrollo de competencias digitales. De este lado se muestran las referencias bibliográficas y de mi parte sería todo. Espero te haya gustado el video y puedas aprender un poco de ello. Gracias.